Pues, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí al laberinto de mi librería. Hoy hemos hecho este acto aquí porque como hemos empezado tan deprisa y tan pronto y tanta gente se está apuntando a la sociedad que todavía no tenemos sitios, pero esta actividad en parte tiene que ver con tener un lugar con el Ayuntamiento de Jerez porque les ha interesado mucho la propuesta y nos quieren ceder un espacio y nos pidieron por favor que hiciéramos un club de lectura relacionado con Sherlock, pero con el mundo victoriano, con la parte oscura del mundo victoriano, ya que mañana es Halloween, y entonces propusimos poner este libro, que normalmente yo que llevo muchos años con un club de lectura aquí en la librería, llevo 16 años, normalmente la idea siempre es proponer el libro, tener un mes más o menos para después conversar. Pero esto es un libro totalmente diferente que vamos a ir hablando, después pondremos un vídeo de Antonio Ballesteros, que es el autor, nos lo manda la editorial ACAL. Un libro totalmente diferente porque es un ensayo, no es una novela, pero es un libro muy curioso porque ahora hablaremos, debatiremos entre todo el mundo, porque casi todo el mundo sabe del tema, mucho más que nosotros a veces, que es un ensayo sobre un momento histórico tan importante como fue la época victoriana, que sabéis que es, quitando yo creo que la época ahora de la reina Isabel que acaba de morir, el periodo más longevo, fue la monarca más longeva del la mundo. monarca más longeva hasta ese momento en Inglaterra. ¿Qué ocurre? Lo hemos dicho otras veces, esto fue como el siglo de oro en Inglaterra, ¿no? Hubo una cantidad de escritores y escritoras, de gente del mundo de la cultura, que surgió un momento especial lo que fue la literatura, y hoy vamos a hablar de todos esos personajes literarios que todo el mundo conocemos y que pertenecen a la misma época que Sherlock Holmes, que Arthur Conan Doyle crea el personaje de Sherlock Holmes, pero nos vamos a basar hoy en la parte oscura, por ese que hemos dicho, del tema de Halloween. Antes de poner el vídeo, Margarita tiene cosas preparadas, que siempre lo tiene todo preparado, yo voy más a mi ritmo. Como sabéis, la época victoriana es un periodo de Inglaterra donde hay unos movimientos sociales, económicos, políticos y culturales muy importantes. Estamos hablando del gran imperio británico, un poco le pasa como a España con el siglo de oro español, que no se ponía el sol por ningún lado, ¿no? No había continente que no hubiese una colonia británica en esa época, ¿no? Estamos hablando también, que después lo veremos en personajes como autores como Charles Dickens, la importancia de la revolución industrial, que tiene que ver mucho con la literatura que se crea en ese momento. Estamos hablando también de un momento económico donde la gente tiene que emigrar del campo a las ciudades, donde Londres, que es una ciudad que creo que multiplica por 6 por 7 la población que tiene en ese momento, y mucho tiene que ver con Whitechapel, con la época, con el sitio donde Jack el Destripador hizo su agosto, por desgracia. Y veremos un poco como el tema de la vivienda, pues es tan actual. En esa época era un problema increíble porque la gente tenía que pagar 4 peniques por alquilar un rato la cama caliente para poder dormir y cambiarse. No hay menores, ¿no? Tú no eres menor, ¿no? Ella es menor. Sí, eres menor, ¿no? Vale, me voy a decir. Es la Benjamina de la asociación. Vale. Estas cuatro los oídos. Bueno, Bueno, a lo- pues eso. me voy a callar. La pobre. Le he traído Fanta y todo a ella. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, de esta época que es tan interesante en lo que he dicho, en lo político, en lo económico, en lo social, y sobre todo nos vamos a centrar en la parte cultural, que fue todo una amalgama de escritores, escritoras, de personajes que hoy en día, gente que a lo mejor no haya leído ciertos libros, pero que pertenecen y nacieron en esta época. Con que, Margarita, no sé, ¿qué es lo que tú tienes que decir antes de Es que empezar he dicho todo ya. Ah, bueno, yo sé. Bueno, ¿y tú que tienes Pero cosas preparadas? Sí que tengo un coraje que me las cosas, que todo pose aquí. Pensamos mucho cuando pensamos en la época victoriana, pensamos mucho en Londres, obviamente, que es el epicentro, ¿no? de esta era, que te cuenta es la capital, ¿no? de este imperio. Pero algo que vemos también en la obra de Conan Doyle con Sherlock y también con otras obras de esta época es el campo, ¿no? De hecho, creo recordar que en las áreas comunistas, ¿no? Se dice, cuando Watson dice, ah, qué casas más bonitas, ¿no? Esta granja, dice Sherlock, yo no más que veo maldades, ¿no? O sea, los peligros que se pueden cometer, ¿no? Impunemente, pues pasa, ¿no? Y lo vemos en obras como en Jane Eyre, por ejemplo, que ocurre en el campo, ¿no? Todo lo que escribe las hermanas, bueno, en Cumbre Borrascosa, que son obras también de esa época, ¿no? Y en otras muchas de los relatos los relatos y las novelas de Conan Doyle, como yo que sé, el perro de los Baskerville, todo eso es el campo.
Entonces también hay que pensar en ese campo, ¿no? Y el tema de la monstruosidad, que a fin de cuentas es lo que más se habla en el libro, aunque el autor lo pone son capítulos, ¿no? Él va haciendo pues Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Jack el Destripador, o sea, va dividiendo por monstruos, digamos, ¿no? Jack es, como dice él en el vídeo, se hizo carne el monstruo, ¿no? O sea, es el único que es real, o sea, y desde luego, una vez más, ¿no? Pues la realidad supera la ficción. Pero hay que pensar también en la monstruosidad en muchos aspectos, no solamente el del el mal, sino en esa migración que ha dicho Adrián del campo a la ciudad, ¿no? En la estación de Saint Pancras hay una escultura de un hombre sujetándose el sombrero mirando hacia arriba porque era la impresión que se llevaba a las personas que vienen del campo a Londres y veían esa arquitectura victoriana y demás, ¿no? Entonces, como dice en Expedición Escarlata, ¿no? Esa fosa séptica que es Londres, ¿no? Como esa gente, tanta gente se mete en una ciudad con otro tipo de vida, ¿no? Traen otro tipo de, no de cultura, pero sí de estilo de vida y demás, ¿no? Y de pronto se encuentran en un sitio en el que, pues, sobre todo en la zona de Whitechapel, ¿no? Ocurren cosas que se les escapaban a ellos, ¿no? de su entendimiento, porque vienen de una zona mucho más amable y demás como el campo, se encuentran con ese Londres, ¿no? Y su lado oscuro. Entonces, yo creo que podemos poner ya el vídeo de Antonio, ¿no? Que explica un poquito. Sí, eso es lo que va a decir. A ver, sí. Margarita lo está contando. Hablamos con Antonio Ballesteros, le dijimos que nos había gustado mucho el libro, que el ensayo la verdad que es bastante profundo, todos los aspectos que vamos a ir hablando capítulo a capítulo de estos monstruos de la cultura actual y que están representados en la época victoriana. Y Antonio, realmente os pasaremos después el vídeo por las redes sociales porque ha descrito el libro en 38 minutos, ha contado todo el libro. Nosotros hemos hecho un pequeño resumen para que no destripe mucho, pero sí es verdad que vamos a hablar y vamos a intentar... Sí, porque yo lo que he hecho es, como él cuenta cada capítulo, o sea, ya digo, son 38 minutos en total, hemos hecho un resumen de 11 minutos, o sea, de 10 minutos 55, que es este clip de aquí. Pero como va por capítulo, podemos ir parando y sobre todo, una cosa que queremos deciros es que, como no es un club de lectura al uso, sino que nosotros lo hemos leído y os lo estamos contando, pues que sea un poco debate también, ¿no? Quiero decir, si tenéis dudas o si queréis aportar algo sobre el tema de la época y de todas las obras que surgen en este momento. En fin, y así quieres podemos poner un poquito de saludo de él. David, dale y te diremos cuando... ¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos de la Sociedad Literaria Sherlock Holmes? Gran personaje victoriano donde los haya. La verdad, es un gran placer para mí saludaros de manera pues, muy afectuosa y os agradezco de corazón, me siento muy honrado, muy privilegiado y por haber escogido mi lado oscuro de la cultura victoriana, Jack el Destripador y otros monstruos para vuestro club de lectura. La verdad es que lo que me encantaría sinceramente es compartir con vosotros y vosotras este momento, la verdad, porque seguro que me haríais aprender mucho. Estoy seguro de que vuestra lectura, vuestras interpretaciones, sin duda estoy convencido de que van a ser más que fascinantes y significativas, estoy absolutamente seguro. Pero no me considero un experto como tal sobre Jack el Destripador. Sobre Jack el Destripador, si hacéis una mínima búsqueda en Google o en algún... Este es un salto. Vale, sí. Antonio Ballesteros, que ha dicho eso, es doctor en filología inglesa por la UNED, por la filología extranjera en la UNED. Por eso que dice que no se considera un especialista en esto. Lo que está diciendo es que acá le ofreció escribir un libro sobre Jack el Destripador. Entonces, y él dijo, como no se considera experto, dijo, pues lo voy a meter en el contexto victoriano y hablar también de otros monstruos. Eso es lo que está diciendo básicamente en esta parte del Yo libro. creo que antes de empezar con Jack el Destripador deberíamos un poco hablar de los primeros personajes que él va comentando, porque como ha dicho Margarita, es curioso que el libro se basa en Jack el Destripador, que es el centro del libro, pero realmente todos los monstruos que aparecen son literarios, menos Jack el Destripador, que al final se convierte en un personaje literario porque fue la prensa quien realmente le dio todo la importancia. Y porque un asesino de serie que nunca se ha salió, descubierto entonces que... pues eso le dio mucho morbo, ¿no? El morbo gótico ese, ¿no? Que tiene esa figura.
como hemos dicho, está dividido en capítulos. El primer capítulo se lo dedica, yo creo que a uno de los grandes monstruos de la literatura, que quien no haya leído la novela lo conocerá porque ha sido representado en cine, en teatro, en documentales, en canciones. Había Kiko Veneno, se disfrazó de Frankenstein. Y habla del personaje. Exacto. Sí. La bola de cristal se disfrazó de. Yo estuve un día comiendo con Kiko Veneno y estuvimos hablando de. Somos mayores. Y lo vino vestido así. No, ojalá. Para quien haya leído o no la novela Frankenstein, lo curioso sobre todo no es el personaje que crea Mary Shelley, sino yo creo que tiene mucha importancia cómo se crea ese personaje. No todos lo habréis leído, pues Mary Shelley, quien lo sepa o no, era una niña prácticamente cuando escribe el libro. Hay una película maravillosa que quien no la haya visto, yo la recomiendo, que es Rompiendo... ¿cómo se llama el director? Gonzalo Suárez, una película española con Hugh Grant, que es magnífica, que cuenta aquella famosa noche, que es verdad que no solo fue una noche, que fueron una semana que estuvieron juntos, donde Mary Shelley, junto con Lord Byron, junto con el marido, con Percy, con Polidori, que es el médico de Lord Byron, decide hacer ese famoso juego de vamos a intentar crear una obra que tenga que ver con el mundo de los fantasmas, de los monstruos. Y ahí surge Polidori, sale acá el primer vampiro que se conoce en la literaria, aunque es verdad que ya en época griega ya existían los primeros vampiros chupasangre, pero Polidori es el que le da ese ámbito literario. Y por otro lado, Frankenstein de Mary Shelley, que curiosamente todo el mundo creía que era una obra menor, incluso cuando publica por primera vez, publica con el nombre de su marido. Más si compráis las primeras ediciones estas que hacen facímiles, viene Percy Shelley, no viene por Mary Shelley, ¿no? No sé si habéis leído alguno el libro de Frankenstein, conocéis la mitología que está en torno a este personaje, incluso la pelea que tuvo Lord Byron con Polidori, porque cuando se publicó la primera El vampiro, Lord Byron dijo, perdona, esta mierda no es mía, yo hubiese escrito otra cosa mejor, y lo publicó, y lo que estuviera mucho peor que el vampiro de Polidori, ¿no? No sé si queréis comentar algo, hablar algo, conocéis el personaje de... Sí, de hecho a mí me llamó la atención que igual que la realidad supera la ficción que he dicho antes, o la ficción pues supera la realidad, el cine ha superado a Frankenstein, porque uno tiene la imagen de Frankenstein que no es real. Es una creación de la Universal. Exactamente, entonces ese personaje que tenemos en la cabeza cuando yo leí el libro me sorprendió gratamente de que no tiene nada que ver con lo que nos han vendido. Oye, yo adoro el cine, pero me parece que cuanto más fiel sea el libro, como que más te enamora más de esa película. Vamos, a mí que me gusta mucho el cine y soy compañero con Merche en Onda R en el programa de cine. Lo bonito de la adaptación es que no tiene que ser una obra fiel a la literaria, yo creo. Y la Universal, como sabéis, hablaremos también de Drácula, que es otro de los personajes que aparece aquí. La Universal creó sus propios personajes de terror. Drácula no lleva capa, el ajo no le provoca nada, Frankenstein no lleva tornillos, y es un personaje realmente, el verdadero villano es el Dr. Frankenstein, que es el creador, ¿no? Incluso la parte interesante de la novela de Frankenstein está muy bien cuando él le pide que tener una compañera, porque es un personaje totalmente solitario, un personaje muy triste, y como es el Dr. Frankenstein, el verdadero villano de... Mary dijo, es una historia de alguien que busca el amor. Así de pasa que, en fin, la gente no se queda con esa parte de la historia, pero si es... queréis una historia de terror la tendréis, pero amor Sí, también. sí. ¿No quería apuntar algo? ¿Tú querías apuntar o tú querías muchas cosas apuntar? Yo tengo ya el siguiente. Bueno, pasamos de... Lo tuyo. Bueno, mira, una cosa que no viene aquí que yo recomiendo. Hace un año publicó Nórdica un libro que es una especie, yo te lo recomiendo a ti, una especie de biografía que cuenta Mary Shelley su infancia. Mary Shelley estuvo enamorada, tú la tienes. Mary Shelley estuvo locamente enamorada de su padre. Su padre tiene que irse y dejarla, porque se queda viudo, la tiene que dejar con unos familiares porque el padre siente totalmente atracción. Mary Shelley con 14 o 15 años siente totalmente atracción por el padre, y es verdad que la tiene que dejar con unos familiares porque parece ser que podía haber oído ese incesto, lo cuenta Mary Shelley, pero que ella era la que propició aquello porque tenía a su padre totalmente idealizado. No te lo has leído. No, estaba pensando ahora mismo si era el padre o no, simplemente que no estaban casados, es que digo, algo vi ahí, es que no estaba casado con la madre, o sea, eso era.
pasamos al segundo capítulo, que yo creo que es el que más le gusta a Margarita, que es el famoso de las hermanas Bronte. Sí, porque ahora el capítulo se llama Heathcliff y Bertha Mason, monstruos en los páramos, que dije antes del campo, ¿no? A mí que me gusta mucho el campo, vivo en el campo, me gusta mucho el campo, y el campo inglés me atrae mucho. Entonces, aquí básicamente, bueno, pues Heathcliff es el protagonista de Cumbres Borrascosas y Bertha Mason no es la prota, pero sale Jane Eyre, no es la mujer que tienen en el ático, el Rochester, ¿no? La tiene allí, es su primera esposa, ¿no? Y la tiene allí oculta, ¿no? Entonces, dentro de lo que es una cosa que realmente en la intro, el primer capítulo de Frankenstein, pero lo que es la introducción hace hincapié en el que son autoras, o sea, mujeres, digamos, las precursoras de este género. Y como estas dos son Emily y Charlotte, ¿no? Las protagonistas, Bronte, las autoras, pues claro, ellas vivían también en los páramos, de ahí que, en fin de cuentas, hablan de lo que conocen, ¿no? Pero es muy interesante el ver cómo, por ejemplo, el tema de Heathcliff, es verdad que te quedas, cuando te lees Cumbres Borrascosas, te quedas con la idea de la venganza, básicamente, pero también es muy incomprendido, a fin de cuentas. Además, fijaros cómo a día de hoy sería una locura de esa manera, ¿no? Un gitano cabaret, o sea, hablan de una manera muy despectiva de él, ¿no? Y cómo lo tratan, ¿no? Aunque se lo traiga el padre, es un niño también, ¿no? Lo tienen un poco como un muñeco ahí que pueden torturar y demás, ¿no? Luego esa historia que hay con Catherine de atracción fatal. Luego también, no sé si habéis visto la nueva versión que hay de cine con Margot Robbie de Cumbres Borrascosas. Está criticando mucho por toda la parte el sexual que aparece y demás, ¿no? Y la gente dice, eso no aparece, aparece si te lo lees bien. O sea, realmente ahí hay algo contenido, ¿no? Que no es normal tampoco en la época, ¿no? Y sobre todo siendo mujeres las autoras, que también hay que piensa lo que es la época victoriana, o sea, ese encorsetamiento no era solamente físico, ¿no? También era en todo, incluso mental, ¿no? Entonces que unas mujeres ahí en el campo escribieran este tipo de cosas, pues no era lo habitual, ¿no? Y en el tema de Jane Eyre con Bertha Mason, a fin de cuentas es un hombre que se siente atraído por alguien muy exótico, de otra etnia, de otro lugar, pero en cuanto ve que, pues no sé si a día de hoy podemos decir que es una esquizofrénica o qué es, pero la encierra, o sea, la encierra en un ático, ¿no? Y luego la oculta y demás, en fin. Pero bueno, eso era muy típico. Cualquier mujer que tuviese alguna cosa que se desviase era terminar encerrada en un sanatorio. Sí, yo digo que no, pero digo que de lo que trata, ¿no? Hay que decir, que trata cosas que son reales. ¿Cómo veían ese tipo de cosas, no? Pues eres tal, pues arriba, ¿no? Entonces, son retratos, digamos, ¿no? De la realidad que existía, ¿no? Y que no salían en el resto de literatura, ¿no? Tiene que ver mucho con la familia de las Bronte, ¿no? Como sabía, era un grupo de hermanas y un solo hermano y todo. Y todo el apoyo económico y la familia lo volcó en el hijo, en el que esperaba que iba a ser como un líder cultural, porque parece que tenía unas ciertas dotes, creo, en la pintura y demás, y el niño fracasó totalmente y es que aquello hundió, ¿no? Fueron las hermanas Bronte las que... También hay que pensar que el padre era clérigo, bueno, ya sabéis, los protestantes se casan, o sea, entonces también vivieron en pertenecían a una iglesia, pero iglesia como comunidad, quiero decir, ¿no? O sea, y demás, entonces la educación que tuvieron, es curioso que siendo hijas, ¿no? de un reverendo, escribían este tipo de cosas, ¿no? Es decir, si lo comparas así, ¿no? Entonces, todo este tipo de características, ¿no? Son las que le dan a esa cultura, a esta era victoriana, esas pinceladas, ¿no? que la hacen tan especial. Por eso dije antes lo de no pensemos solamente en Londres y los asesinatos, sino también, ¿no? Este tipo como he dicho antes, encorsetadas, ¿no? A fin de cuentas. La mentalidad era la que era, tampoco la vamos a criticar, ¿no? Pero que es curioso que se escriban este tipo de historias, ¿no? Dentro de eso. Tiene que ver mucho con el libro, con el ensayo de Antonio Ballesteros, porque sabéis que al final es un amor un poco fantasmagórico el que hay, ¿no? Esa relación de dependencia con el personaje sí. después de muerto, ¿no? Y tú que has nombrado la película, siempre nos basamos en la obra original que hace Hollywood, pero una película, tú que has dicho antes, totalmente cortada, solo se cuenta la primera parte del libro y no puedo entrar la segunda parte. Yo siempre recomiendo la mejor película que hay sobre Cumbres Borrascosas, la hizo Luis Buñuel en México. La mejor versión que hay y te muestra muy bien cómo fue esa relación de amor, odio y de llevarlo hasta la venganza, ¿no? De todos modos, aquí yo sí puedo decir, o sea, el libro se supera mucho. Es que a mí yo sé que tú eres muy tal de cine, hay muy buenas películas, pero que aquí, completamente con Cumbres Borrascosas la veo demasiado
rocambolesca la historia como para que se pueda representar todo, quiero decir, ¿no? O sea, y entiendas todo. A fin de cuentas, como te has dicho, hay otra parte, ¿no? Que Heathcliff tiene una hija y todo después, ¿no? O sea que... ¿Quién mejor que Buñuel para hacer eso? Sí. Una serie. O una serie. No, la versión de Buñuel es magnífica, yo creo que es la mejor versión que sea. Lo que pasa es que el Buñuel de México ha estado siempre muy denostado y el cine que hace Buñuel en México tiene que ver mucho con los fantasmagóricos. Entonces creo que le viene muy bien a la obra literaria porque siempre tiene ese tufillo, ese misterio, ¿no? Yo además la versión que tengo está traducida por Ana María Matute. Ana María Matute, Carmen Martín Garte es una de las grandes defensoras de esta novela. La traducción es bastante malísima, pero merece la pena porque la lleva a su terreno español. La verdad que es muy curioso leerla porque es magnífica. Y el gran traductor en España que hay es Tony Hill, que es un escritor de novela negra de estos de bestseller y es el mayor traductor que hay de Jane Eyre y de Cumbres Borrascosas. ¿Esto? El tercer capítulo, bueno, pues no sé si te quería aportar algo, yo qué sé, es un personaje... A mí yo estuve la semana pasada en un instituto en La Merced, ¿vale? Estuve en La Merced. Me compraron varias Cumbres Borrascosas. Yo también estaba. Yo estaba, ¿verdad? Tú estabas conmigo, ¿verdad? Me compraron la gente joven, me compró Cumbres Borrascosas, Sí, ¿verdad? me dio mucha ilusión, sí, sí. Porque es verdad que Orgullo y Y un orgullo Prejuicio... también se lo lleva. Orgullo y Prejuicio lleva muchos años que la gente joven lo ha adaptado y con el tema de la serie esta horrible de Netflix. Además tengo una clienta que es de Bath y dice que desde, se ha cumplido 250 Se ha años. hecho una nueva. No, lo La de de... que era Laili. Los Brighton. Los Bridgerton. Ah, los Bridgerton, vale. Esta clienta que vive en Bath dice que este año es el 250 aniversario de Jane Eyre. Que Jane Austen, perdona, los últimos años siempre Bath hay un festival de más y que va un montón de gente y que por desgracia en los últimos años hay un montón de gente que va buscando dónde se rodó la serie de los Bridgerton de Netflix y ha desbancado un poco a Orgullo y Prejuicio, a Jane Austen. Pero es verdad que Cumbres Borrascosas me sorprendió que los chavales hoy en día también es Pero yo verdad creo que que la película nueva de Margot puede Robbie ser, iba buscando ahí. pero bueno, mira, que siempre se habla de esa parte No, que el negativa spicy, como llaman ahora. pero que se habla siempre de esa parte negativa de los chavales y No, también se acercan buscando clásicos, sí, a la lectura. El tercer capítulo tiene que ver mucho con Arthur Conan Doyle, porque habla de lo sobrenatural. Aparece. Como sabéis, Arthur Conan Doyle fue un totalmente flipado de lo que era El espiritismo. el espiritismo. Es más, él tuvo incluso Su hay uno- mujer supuestamente era Mary. Era Mary. Bueno, supuestamente, decía él que era... Hay algunas, ¿Decía es verdad que estamos aquí por el personaje Sherlock Holmes, para Arthur Conan Doyle, aparte de hacer novela histórica, donde lo tiene un artículo que nos mandó Consuelo, ¿no? que ponía a los españoles a París, pero bueno, es típico porque era británico, pero también hizo novelas como El profesor Challenger, que es un profesor que además tiene ese ambiente de esotérico, ¿no? En el País de la Bruma concretamente es donde hacen espiritismo y yo no pude terminar ese libro. Vamos, me quedé la... Ese libro lo cerré, creo que es el único de Conan Doyle que lo he cerrado, porque yo estaba sola allí en el campo y en el segundo pum pum digo no puedo. Lo cerré. Pero bueno, retrata muy bien cómo en este periodo histórico hay un boom sobre el espiritismo, sobre el mundo de los fantasmas y tiene un apartado especial a Charles Dickens, ¿no? Que hace Navidad ahora que está cerca, son unos fantasmas totalmente diferentes. Yo les recomiendo Los Teleñecos, es súper divertida esa película, es la mejor película de Canción de Navidad con Michael Caine, es magnífica, es súper divertida, es muy entretenida y bueno, y cómo los fantasmas formaron parte de la cotidianidad dentro del mundo victoriano. Es más, yo le estaba contando a Margarita que tengo un proyecto hace muchos años terminado en un cajón que a raíz de Arthur Conan Doyle, del personaje de Sherlock Holmes, surgieron muchos Sherlock Holmes, digamos, de serie B. Y hay un personaje, un escritor inglés, que sacó un Sherlock Holmes que realmente es como una especie de espiritista, lo tengo traducido además por traductores jerezanos, donde el tío era un comprador de casas señoriales. Entonces, él compra casas que están poseídas, porque nadie las quiere comprar. Entonces es muy curioso porque él va allí, tiene a una parter, que es una mujer, que es su secretaria, que es una medium, van a las casas, hacen una especie de espiritismo e intentan descubrir el fantasma que hay, por qué está ahí, porque esa casa está maldita, ¿no? En unos relatos que surgen a raíz del Conan Doyle, pero un Conan Doyle muy del mundo de los espíritus. La nueva Hay de, una silla. la nueva de Netflix de Los Irreductibles. Exacto. Madre mía. Netflix lo que mete mano lo caga, pero bueno. Bueno, pero Pues sí. hay veces Está que bien, ese- hay espiritismo, hay movida, pero es que tú dices... Hay veces que ese tipo de cosas para
Para la gente joven. En que Palacio no se acerca. Británico un negro, en serio, que no es porque sea racista, pero coño, que en el siglo XIX no había negros en Palacio. Ya, Bueno, tampoco Cleopatra era como Elizabeth Taylor, no nos importó. O sea, Y hay una parte importante que tiene que ver mucho con Jack el Destripador, que habla de... tú llevas pasada al siguiente capítulo. No, sí, en el mismo capítulo, Está en el que habla de Henry James, de uno de los grandes escritores ingleses, y habla sobre Body Snatcher, ¿no? Que es el ladrón de cadáveres, que tiene que ver también un poco con Jack el Destripador, porque como sabéis no se podía hacer, los médicos no podían hacer disecciones de cuerpos originales, y entonces empieza a haber robos en cementerios, pero incluso llega a haber, con Jack el Destripador después lo veremos, hay gente que piensa que lo que hay es un intento de venta de órganos o de destripar para intentar diseccionar lo que era un cuerpo humano. Y Henry James tiene algunos relatos y hay un libro, una película magnífica, Boris Karloff, el gran franquista, que es Body Snatcher, que van robando cuerpos para venderlos a médicos para que puedan diseccionar y estudiar medicina, ¿no? Yo lo que iba a hablar de volviendo a Arthur Conan Doyle con el tema del espiritismo es que te he dicho, era un flipado hasta el nivel, yo lo puse en redes una vez, no sé si Sí. me acordaste, Tiene un caso. que bueno, tiene como su mujer le gusta decir que hablaba con los espíritus, ¿no? Intentó engañar a Houdini, no sé si conoceréis esa historia, ¿no? Sí, O sea, Houdini. pues eso, hasta ese nivel que llegaba el creer realmente, ¿no? ¿No sabes la historia? No. Pues Houdini era húngaro, ¿no? Si no me equivoco. Y entonces la madre había muerto, entonces él es seguro que su mujer es capaz de ponerle contacto con su madre. Entonces la mujer entró en trance, la mujer de Arthur Conan Doyle, ¿no? En la sesión, y empezó a hablarle en inglés, o sea, creo que Houdini se llamaba Henry, ¿no? O sea, le decía Henry, no sé cuánto. Y entonces él dijo, mi madre, ¿cómo me llaman a mí Henry si yo me llamo no sé qué? Porque él tenía un nombre húngaro, o sea, ese era como su seudónimo, digamos, ¿no? O sea, él lo pillaron, se fue súper cabreado y eso es una historia que salió en la prensa y todo, o sea, Sí. Y que había pactado a lo mejor con la madre una palabra si volvía o algo Ah, así. sí, es verdad, eso también es O cierto. sea, él Sí, había sí, quedado sí. con la madre, que Sí. eso lo he hecho yo con algún familiar mío, he dicho, oye, si vuelve... La palabra clave. Excelsior, sí, Ah, digamos, y entonces, claro, no Claro, le dijo esa sí, palabra sí, sí. que había pactado con Claro, la madre claro. y le dijo, pero bueno, ¿esto de qué va? Ahí claramente no podía contactar con los espíritus, por eso que hasta ese nivel llegaba, y había sesiones, y había teatro, o sea, que se llenaban, o sea, que vendían tickets para este tipo de cosas. Igual que En el momento de los circuit shows, los circuit Sí, shows sí, tienen que ver claro, mucho igual con que esto. existían los freak shows, o sea, los espectáculos de freak, fíjate tú, eran personas que tenían problemas físicos realmente, ¿no? Como el elefante, cosas de ese tipo, que habían nacido con un tipo de problema y lo que hacían era ganar dinero por su condición, y existían esos freak shows, ¿no? Pues lo mismo con el espiritismo, o sea, hay gente que iba, que cuando vemos las películas parece todo como muy... que parece que es mentira, pero que no, o sea, que realmente que es fácil, ¿no? Y es curioso ver hasta qué punto, bueno, eso y las hadas, que esa es otra. Ay, bueno, Aquí no pues se habla de eso, pero también creían las hadas, ¿no? Sí, Al en final, la hay un foto, caso en la de- foto, el caso la de foto la de la niña. que niña. compró la foto de las niñas Las niñas. y Que leyó un luego las libro niñas- fabuloso de Félix, De Félix. es el gran timo de las hadas. Ujú. Y que empieza con ese... que escribe un artículo hablando sobre Además, por qué sí que existen las hadas, ¿no? Se descubre lo de la hada, se descubre después de estar muerto Arthur Conan Sí. Doyle. Sí, Parece pues que él las creyó niñas- totalmente las que las niñas- fotos sí, de sí, la sí, hada eran eran reales. Las reales. niñas al final dijeron que no. Ujú. Bueno, que ya eran ancianas cuando... Que yo sigo creyendo en la existencia de las hadas, pero bueno, cada uno es Yo libre por de tu creer lo que correo lo he visto, pero sí. ¿A que sí, no? ¿A ¿El poco? qué? Tu correo, digo, ¿a poco? Ah, sí. Ya sé que eres tú, pero... Oye, que Hay un libro, La Felguera tiene un libro, una editorial muy rockera, que tiene un libro sobre Sherlock Houdini, el famoso caso de Sherlock Houdini, vienen fotografías, documentos, es un caso muy Ese curioso, que pero que tenía Sherlock Ese tengo yo. le gustó siempre. Arthur y Conan. El personaje siempre está por delante. En esa época, si nos ponemos en la piel de las personas de esa época, claro, yo siempre reflexiono, estaba habiendo tantísimos avances tecnológicos, en la medida de lo posible, que nos hacía pensar a la población de ese momento que no pudiéramos hablar con el más allá. Es decir, se estaban haciendo Claro. tantísimos avances que había esa posibilidad, claro, se Es que aprovechaban de las personas. estas personas occidentalmente. vivieron la revolución industrial, o sea, en su mayor expansión, ¿no? Que ellos Entonces, vivieron un salto cuántico y entonces pudieron pensar, oye, ¿y por qué no vamos a Claro. comunicarnos? de todos modos, nos estamos riendo, pero que todavía la gente, las cosas con la IA creen que son ciertas, ¿eh? O sea, sí. y te dicen, sí, es verdad, que tú, ¿cómo va a ser verdad? Tienes 6 de... O sea, Recordemos pero... que en los freak shows donde nace el cine es un cine de barraca y la gente se cree que lo que está viniendo es el tren de verdad, ¿no? Se crean esos espectáculos, es prácticamente
coetáneo a la época victoriana, la creación del cine. Y pasamos... Perdón. Hacer una reflexión, o sea, siempre me llamó la atención el tema de que Conan Doyle fuera tan creyente, digamos, en los espíritus, en la psicología, bueno, en los medios y todo esto, y al mismo tiempo no haya ni un solo episodio, digamos, capítulo ni pequeño ni los libros largos de Sherlock Holmes, en los cuales se cite nada, absolutamente nada, digamos, del más allá, ningún Sí, tipo me llama la de atención. mágico. Pero lo hizo con el profesor Challenger. Sí, claro, pero eso es que no hay ni un átomo. O sea, Por el tema del detective de Sherlock Holmes, no Claro. podía entrar en ese juego Yo en la creo que el vida. personaje, El ¿verdad? personaje No casa. Contrario. Sí, lo es que es impedía. totalmente contrario. Por eso hacen lo del personaje Challenger. El personaje Challenger, La lógica. el mundo perdido. Fíjate cómo, por ejemplo, en El vampiro de Sussex sí que él pone todo el tiempo en duda que eso sea real. Cuando el propio Doyle a lo mejor no lo hubiese puesto en duda. Pero si él lo dice, no puede ser. Y por más que dicen eso, dice, no puede ser. Y ahí sí que toca un poco el tema, pero claro, si él se mantiene en su personaje, que no puede ser. Claro, sí, sí, sí. Quizá, sí. Yo creo que por eso odiaba tanto a la Sherlock Holmes. Esa también es otra, ya empezó a escribir con dejaderas, ya no quería. ¿No? Arturo odiaba mucho a Sherlock. Personaje que- Y después un capítulo muy importante que además tiene que ver con lo que vamos a hablar después de Ya el Destripador, que es el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es una de las grandes novelas de Stevenson, que es uno de los grandes escritores de la literatura inglesa y universal. ¿Están mirando? Ah, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y que tiene que ver mucho con el tema de Ya el Destripador, porque uno de los grandes actores que en la época del Londres victoriano representó la obra, y yo que estos días me estaba repasando la serie de televisión que hizo BBC con Michael Caine, Como aquí. aparece el personaje del famoso actor inglés porque creyeron que Sí. con esa transformación que hacía en el teatro entre Jekyll y Mr. Hyde podía ser el personaje ya destripador, porque había gente que decía que lo había visto de un aspecto u otro, ¿no? Y fíjate hasta dónde llegaba la ficción y la realidad, porque la gente se asustaba totalmente cuando iba al teatro y veía la transformación, que imagino sería bastante burda, pero claro, para la época era algo interesante. e incluso con la comedia, tú ves ahora las cosas que por ejemplo, los autores cómicos que eran exitosos y que estaban montando el dólar gracias a su número, decía que con qué se reía la gente. Que la gente era muy inocente, porque tampoco, que nosotros estamos tan saturados de tantas cosas, de tantísimas cosas que cada vez nos cuesta más a lo mejor reírnos o sorprendernos o tal, ¿no? Pero en aquella época no. Y lo mismo para el contrario, para el tema del miedo. Del miedo. Le dedica mucho al director, al escritor, porque sabes que tuvo una vida totalmente increíble, estuvo en todas partes del mundo, curiosamente una época donde los viajes no son como ahora, terminó siendo una especie de rey en Samoa y demás, y terminó su vida allí, por eso sus lecturas son tan ricas, las de Stevenson, ¿no? Y de todo. A mí lo que me sorprende cuando leo estos tipos de ensayos es, como Conan Doyle, ¿no? Que está diciendo, hace el mundo perdido, que es la creación del tema de los dinosaurios, con Michael Crichton, con Parker Horace, con todo el mundo actual, te hace el profesor Challenger, te hace novelas históricas y te hace Sherlock Holmes. Pues Stevenson igual, ¿no? Sí, el brigadier. Stevenson igual, ¿no? Podía pasar de un lado a otro cuando hoy un día un escritor, que yo recibo a muchos por suerte aquí, se enmascara en un tipo de novela o un estilo de novela, pues yo creo que no va a sacar nada más que sea Roma, ¿no? Por decirte una cosa, ¿no? Y ha cambiado tanto eso que en esta época David, apaga el móvil, por favor, y el teléfono. Dame. No sé. Yo que ya estoy esperando para ya. Y el capítulo principal, Ya el Destripador, yo creo que aquí tenéis mucho que decir, ¿no? Ya el Destripador es un personaje que, como has dicho, que con todo este universo, con todo este Londres donde la gente está totalmente hacinada, donde
tenían que pagar 4 peniques por tener una cama caliente, ¿no? Porque le llaman cama caliente, pues, como sabéis, pagar los 4 peniques, se levantaba alguien y te tumbabas en esa misma cama que estaba calentita y cuando te levantabas volvía otra persona a dormir o dormías en una silla o porque el problema de vivienda era tal en el Londres de la época que la gente no podía ni descansar, no tenía dónde vivir. Te sorprende mucho que estas familias además, que estos matrimonios tenían un montón de niños donde lo comenta el libro, los datos de mortandad, sobre todo en la parte de Whitechapel o esta parte de Inglaterra, era brutal, creo que era del 25% por ahí, y quien no tenía algún tipo de deformidad, algún tipo de problema serio de salud el día de mañana, porque los niños ya desde los 7 años estaban trabajando como mínimo 8 horas. Y la polución, porque llega un momento en el que ellos, todo el calor, toda la energía era con carbón, no era con madera. Entonces, imaginaros, ¿no? Es que iba, como has dicho antes, lo de que duermen unas cuantas horas, ¿no? Porque de ahí viene la expresión de no tiene quien le caliente la cama. Viene de ahí, de poder tú pagar, ¿no? Una cama caliente, porque se dedicaba a gente, ¿no? A eso, ¿no? O simplemente a que se levantaba uno y ya venía otro, ¿no? De ahí viene la expresión precisamente. Aunque ahora no signifique eso, pero viene de ahí. Pues en este capítulo Antonio Ballesteros hace una descripción detallada porque, claro, fue un boom periodístico en aquel momento. Pasaron a venderse millones de ejemplares de periódicos. El primer gran caso de un asesino en serie. Fue la prensa quien le dio todo ese boom. Es verdad que tuvo tal repercusión que la reina puso todos los medios a su disposición para que se descubriese. No sé, era el príncipe Alberto. Bueno, es uno de los sospechosos. Sí. Uno de los sospechosos siempre ha aparecido, sobre todo con la novela de Desde el infierno. Sí. Los grandes, como está diciendo, los grandes investigadores ingleses, londinenses, estuvieron en los casos, pero al principio era todo un caos, ¿no? Se encontraron a primeras prostitutas muertas y habían pisado las huellas, la sangre corría por todos lados, habían hecho fotos, habían tocado el cuerpo y al principio costó mucho, pero después es verdad que te detalla Antonio Ballesteros por la documentación que hay sobre el Destripador, que es el personaje que ha hecho Margarita tan interesante porque nunca se descubrió quién es. A día de hoy, este verano creo, leyendo El País, aparecía todavía un especialista que decía que había cogido datos de una pelliza de una de las prostitutas y encontraba ADN de uno de los personajes que siempre ha sido uno de los culpables. Pues fíjate la repercusión que tuvo que tener ya Destripador en el Londres de la época. Sí, la otra vez lo dice que no fue el primer asesino en serie, no lo fue, pero sí, lo que ha dicho, pero sí fue el que más repercusión llevó por el tema de la prensa, ¿no? Y que eso es lo que lo cambia todo, ¿no? Y ese... Bueno, yo no creo que fuese solo el típico morbo de uy, voy a ver cómo son las fotos, no sé qué, porque ponían fotos de cómo estaban las mujeres halladas, ¿no? O sea, completamente sin ningún tipo de... como de honor, ¿no? Por esas mujeres, quiero decir. Por se alquilaban las ventanas donde daban al lugar donde se habían asesinado las prostitutas. Incluso se quisieron representar obras de teatro en la habitación donde murió la última prostituta. La Mary Kelly, ¿no? Pero hay que decir que también por el miedo, porque cuando hay incertidumbre, eso es cuando entra en pánico y fijar una ciudad tan enorme. No sé si vosotros habéis ido alguna vez a Whitechapel, a día de hoy, obviamente no tiene nada que ver con lo que era, si veis fotografías de cómo eran antes esas calles estrechas, llenas de puertas, eran, o sea, no las casas victorianas que vemos a día de hoy tan monas, ¿no? Sino que estaban afinados, como bien dice él ahí, y el horror que cuando tú no sabes si es el de al lado el que lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahí todo Londres fue sospechoso, pues incluso el príncipe, ¿sabes? Aunque tiene sentido que la gente veía, es que he visto un coche de lujo, ¿no? También que uno apareció con un racimito de uva y eso era algo muy caro en la época, ¿no? Pero incluso hay dos cosas curiosas. La primera es que la damos antes, que Conan Doyle nunca hizo que Sherlock Holmes investigara un crimen de esto, porque claro, él vivió esa época, entonces por respeto existía un honor en aquella época, entonces por respeto a las víctimas y también por miedo, supongo, ¿no? Aunque eso paró, solamente fueron 5 asesinatos, fueron tan bestiales, ¿no? Que entiendo que él nunca... Tenemos películas, pero no tenemos realmente, en el canon no hay nada, ¿no? De
Sherlock contra Jack el Destripador. Pero sí, Conan Doyle sí participó en la investigación. A fin de cuentas, ya él había resuelto un crimen previamente, real. O sea, una mujer apareció y le dijo, por favor, que mi hijo está en la cárcel, y no ha sido él, y demostró que no había sido él y que había sido otra persona, ¿no? O sea, eso lo hizo Conan Doyle de verdad. Porque aplicando el método de Sherlock, o sea, que parece mentira, pero eso es un hecho real. Entonces, la policía también le contactó con el tema de Jack. Y no sé si os enteraste de que hace unos cuantos años J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, ¿no?, cayó en desgracia porque quiso escribir una saga de un hombre, ¿no?, que se disfrazaba de mujer para ganarse la confianza y así matarla. Después todo lo que le llamaron trans, bueno, en contra de los trans y demás, ¿no?, por ese tipo de cosas. Bueno, pues ya lo dijo Conan Doyle, él creía que Jack el Destripador era una mujer, era Jill, no Jack, la destripadora, o era un hombre disfrazado de mujer. O sea, porque dice que era muy improbable la confianza que se ganaba de ellas, ¿no? Sobre todo ya a lo mejor la cuarta y la quinta. Bueno, la quinta está escondida, ¿ves? Por eso paran los crímenes creo que el último es en septiembre, no me acuerdo, la última fue en noviembre. Entonces, pero hubo como un mes y medio entre la cuarta y la quinta, eso significa que la quinta estaba escondida, ¿no?, la Mary Kelly. Pero la primera puede ser de casualidad, pero ya las demás, además había un movimiento en Londres creo que fue la primera vez que se preocuparon por Whitechapel, porque aquí ya están todos los pobres allí y las prostitutas, ¿no? Entonces sí que se les comunicó que no salieran, que intentaran no trabajar, que tal, porque sabían que ese era el perfil, ¿no?, el buscar prostituta. Entonces nunca antes las autoridades se habían preocupado por esa zona ni por ella. Y entonces, por eso él dijo, yo creo que es una mujer porque no es normal que estén confiando. O sea, entonces, lo primero que piensa uno que es un hombre, por la fuerza, porque es lo típico que uno piensa de un asesino. Por eso él llegó a decir eso, pero no se tuvo, al final, como no se resolvió. Pues. También decían que podía ser una mujer porque como las matronas siempre iban con delantales llenas de sangre y que como los casos eran tan sangriento, porque dice que estaba todo lleno de sangre, que podía pasar por las calles de Londres y que nadie le llamaba la atención. Él dijo que podía haber sido una mujer que practicaba abortos, también por saber usar un bisturí, ¿no? Que algo muy normal, pero sí es verdad que tú estás hablando que son las 5 asesinatos, 5 muertes, hay después dos seguidas, porque parece que una fue un error, que es la de las uvas y un testigo no termina, y entonces acaba con otra que la destroza totalmente, saca los riñones, la disecciona por el cuello y por todos lados, y es verdad que es con la quinta con la que ya hay, que es el único que es un asesinato en interior, que es en una habitación, en la casa, sí. Es la que ya dice que porque la imagen era horrorosa, hay fotografías del cuerpo y cuentan que cuando pudieron abrir la puerta para llegar, el primer policía se rebaló con la propia sangre, porque imaginamos el esperpento que tuvo que ser aquello. Aún así se paró. No se sabe muy bien. Yo tengo una teoría. ¿Tú tienes una teoría? Sí. Porque el hecho de que solamente fueran unas cuantas, que todo el mundo dijera que se conocían entre ellas y que hubiera un parón entre la cuarta y la quinta, implica que la quinta estaba escondida porque sabía que iban a por ella. Entonces yo creo que es... Esa es la teoría de Alan Moore en el cómic de Frongel. La teoría. No, pero no lo digo, pero ese es porque dice que tuvo un hijo con el príncipe. Yo no digo que sea eso, pero que estaba escondida, y por eso fue en el interior y no mató a ninguna otra, o sea, puede haberlo hecho si fue una asesino en serie. Pero aquí en el libro de Antonio Ballesteros no dice en ningún momento que está escondida, dice que sale varias veces porque además es la más joven, creo que de 25 años de todas las prostitutas que asesinaron, y la casualidad que recibía en su propia casa, había pertenecido a un prostíbulo francés que tenía un cierto aire pero esa no era su casa. No, pero bueno, utilizaban aquello para... O sea, ella está en otro sitio, creo que quiero decir. Yo es que estuve allí, yo vi hasta el museo y todo. Una pregunta así al aire, así. ¿Y no hubo ningún imitador? Parece ser que en Estados Unidos sí hubo, por eso hay casos que se creen. En Australia también hubo casos. Después hubo 2 asesinatos que los especialistas dicen que fueron posteriores, que creen que no son de ya el Destripador, pero que tienen que ver también mucho. Incluso apareció un torso muerto a los años, creo que al año por ahí. Hubo cierto... Date cuenta que la prensa lo contaba todo. Entonces era muy difícil saber qué pertenecía real y qué no, que era.
Por eso se pensó siempre lo de que era un cirujano, que era alguien relacionado, un carnicero, entonces hubo imitaciones, pero los que son especialistas dicen que solo hubo 5, incluso hay algunos que dicen que solo 4, que hay una quinta que no creen que pertenezca al canon de Jack el Destripador. Incluso el famoso Jack el Destripador, nombre, parece ser que las cartas no se sabe si realmente son no, las que mandan al periódico. Incluso la famosa escrito que hace en la pared, con el tema de los judíos también, ¿no? Es que estamos hablando que es lo que ha dicho, si ha ido a Whitechapel, no tiene nada que ver, imaginemos una ciudad con 6-7 veces más de la gente que se suponía que estaba, donde el nivel de prostitución era bestial, que eso de los 4 pennies que era real, porque la echaban de las casas de no de que en un ratito, porque era mantener relaciones de pie en una esquina, entonces era algo muy normal, la gente pasaba mientras estaban manteniendo relaciones, era un mundo donde se veían uno y otro y cualquiera podía ser sospechoso, es que fue muy complicado, ¿eh? Y cuando alguien veía el asesinato iba a llamar a la policía, ya había gente que había encontrado, que fue muy... Cualquiera puede ser sospechoso, cualquiera puede ser no sospechoso, es imposible. Hay teorías rocambolescas sobre... Luego hay una cosa muy curiosa que, bueno, que me llamó la atención, que es que en Whitechapel había 40 o 50 mataderos. O sea, que mataban a las reses en la ciudad. O sea, había un montón de matarices, de carniceros. Por eso también eran sospechosos. Claro. Uno de los grandes sospechosos, un judío, polaco, carnicero, que es el que te he dicho que este verano leyendo El País aparecía este famoso investigador ya destripador que dice que ese fue el asesino porque había encontrado ADN. Y yo digo, porque encontró un descendiente. Sí, es lo que yo leí. Sí. Y por el ADN, pues de algo así fue lo que... Pero vamos, que claro, el ADN después de 160 años, 150 años, es, sobre todo no por o sea, eso perdura, pero me refiero al cuánta gente tocó eso. No sabes de quién está sacando el ADN realmente. Pues la gente pisoteaba, lo tocaba todo el mundo, no llevaban guantes. O sea, ya lo habló él en la presentación, ¿no? El Sherlock fue el adelantado, no la policía. O sea, entonces, eso era un despropósito todo. Totalmente. Sí, me llama la atención el caso de Jack the Ripper, la free tour que hice ahí por la zona de Whitechapel, su día. La conexión con la princesa Alice. Sí. También me llama la atención, ¿se nos puede recordar esa vinculación? No recuerdo bien, la vinculación que tiene Jack the Ripper con el autor, supuesto autor, con la princesa Alice. Que ¿Te refieres con el príncipe? Sí. Con tú dices que pensabas que tenía una conexión. Yo no, yo dije toda la teoría. Con el príncipe Alberto, que fue uno de los múltiples sospechosos, ¿sabes? Pero ya está, pero no, al final, nada. De hecho hay un par llamado Princess Alice, como sí. supuesta hija de la princesa Alice existió de verdad. Claro. Lo que pasa es que era muda, entonces no la casaron con uno. La princesa Alice fue la que murió y nació la Victoria justo a tiempo antes de que se muriera el tío. O sea, bueno, es anterior a Victoria. Murió con 21 años dando a luz, murió también el hijo y justo entonces nace Victoria, que es la prima de Alice, pero no es de la... Bueno, que de todos modos los nombres se repiten. La reina Isabel era también Alice, o sea, en sus múltiples nombres. De todos modos, al final del capítulo, Antonio Ballesteros va sacando los principales sospechosos, incluso los del príncipe Alberto aparece, incluso nombra de pasada Buffalo Bill, porque Buffalo Bill estaba con su espectáculo en Londres. Sí. Que Buffalo es otro de esos personajes curiosos que conocemos por el cine norteamericano, pero que realmente se conoció porque iba por Europa con el espectáculo de gira, haciendo como mataba a indios y con el rodeo y demás. Incluso creo que fue en Roma, que estuvo un tiempo sin poder entrar en la ciudad porque tuvo problemas y aparece en esa época donde está ocurriendo la gira de Buffalo Bill está en Londres y aparece también porque claro, son norteamericanos y pensaban que parecer por ciertas cosas que hacía que tenía que ser un norteamericano. Pero al final del capítulo Antonio Ballesteros va nombrando todo y nombra el caso del príncipe Alberto, que también es una teoría que aparece en un libro, creo de los años 60 o 70, que lo pone aquí, que es no me acuerdo el título del libro, viene por aquí, creo que es del año 76, The Final Solution, que después lo llevó Alan Moore al cómic con Desde el Infierno y después hicieron una película con Johnny Depp. Y la teoría esta de que estas prostitutas salían del caso del príncipe Alberto y habían intentado
sacar algo de dinero rédito con la familia real para que no contasen aquello. Entonces por eso la teoría de que esta última estaba escondida, porque es verdad que siempre mataba o fines de semana o días festivos, es decir, y siempre mataba a unas ciertas horas de la noche y siempre fueron prostitutas. Tenía un itinerario. Pero porque yo digo la teoría, pero yo no creo que fuera por esa razón. Yo no creo que. Porque además, esas mujeres de ese sitio, de ese trabajo, esas mujeres no se van a atrever a Claro, y después está lo que ha dicho ella, el tema de Loba y el tema de que parece ser que se movía muy rápido y no dejaba rastros de sangre. Entonces, supuestamente tenía que tener algún cochero, que no era algo que pudiese acceder cualquier persona, y que iba de un lado para otro, y no sé cuántos miles de cocheros había en el Londres del momento, ¿no? Yo he revisado hace poco la serie de la Y vecina además que era propio el coche porque en Whitechapel no había taxi coche en esa calle. O sea, entonces, porque la gente no usaba coche de caballo porque eran chozas, o sea, no eran chozas, porque eran de piedra, de ladrillo, pero que no era una zona donde la gente alquilase un taxi, quiero decir, ¿no? Entonces, de ahí también el detalle de que tenía que ser alguien pudiente. O sea, eran muchas cosas que dicen que era alguien pudiente. Muchos detallitos. El escudo en la puerta que tenía, que habían visto. ¿Cómo? El escudo en la puerta de uno de los coches que habían visto, el escudo de armas. ¿no? Y las pocas personas que creyeron verlo con la tercera víctima, creo que fue, que la mató delante de... Parece ser que era un hombre con cierta edad, con un bigotillo, que iba bien vestido y demás, que iba una segunda persona, que es la que la acompañaba, entonces por eso la también decían que había sido el médico. También uno de los personajes que aparece por el tema de... ¿Qué estaba haciendo? Imaginemos el Londres de la época y... En pánico, además en pánico, ¿sabes? Sí, también, Lewis Carroll fue sospechoso, pero bueno, Lewis Carroll fue sospechoso de todo. todo. Todo en la... Una declaración de una bisnieta de Alicia y desmintió que el tema del abuso. Juzgar el pasado con los ojos de ahora es muy Claro, fácil. claro, eso es muy Entonces, soberbio. Por ejemplo, en Navidad se felicitaba, en una práctica victoriana, las postales de niños fallecidos. Era la única foto muchas veces que se hacía fotografía. se moría. Se mandaban a los familiares y era algo habitual, eso ahora no es espeluznante y es ilegal. Es que meternos en la mente que la única foto que muchas personas tenían era cuando morías. Y además te lo hacían tus familias agarrando como para recordar a alguien. Con orgullo. Con orgullo, claro. Es que... Aquí en Jerez tenemos fotos de... Yo no me acuerdo quién, porque Ramón de Cara no era de Jerez, ¿no? Ramón de Cara, sí. Sí, pues ese. Yo tengo la foto de Ramón de Cara muerto, o sea, porque le hicieron fotos y la vendían como postales. De hecho, ¿cómo es esta película que seguro que tú sabes? Maradona cuando murió se hicieron fotos y hubo una polémica. Sí, claro. Esta foto digo, esta película que además la hace Brad Pitt, que es un pistolero, que se llama el cobarde que mató a no sé quién. ¿Cómo se llama? El cobarde que mató a Jesse James. De Jesse James por el cobarde. Pues Por el una cosa cobarde, que sí. dicen es cuando muere antes de morir el cobarde, le dicen nadie saca fotos contigo cuando muera, o sea, porque por ese Por detalle, ¿no? La gente se hizo foto con el Jesse James cuando murió. El mayor coleccionista de fotos de muertos de España es Existe el esa actor persona. Carlos Areces. No me digas. Carlos Areces es el mayor coleccionista de fotos de personas muertas. Tiene un libro Pues dile que publicado tengo una de sobre Ramón de Cara. su colección de fotos de personas muertas. Es un coleccionista bestial. Es el mayor coleccionista de tebeos españoles y de fotos de personas muertas. Vamos a hablar de un monstruo ahí yo ahora. Qué miedo de persona. Todo tienes un hobby. No sé si tenéis algo que aportar sobre el de Esquipa de demás. Yo digo que estos días he revisado otra vez la serie de Luis Di, la veis que es magnífica. Yo envidio la televisión española. Yo creo que sí, en los 70 hizo cosas magníficas como la serie esta de los crímenes más españoles, el caso y demás. Pero la BBC, toda su literatura, su historia lo ha hecho magníficamente. Y esta con Michael Caine está muy bien detallada y va contando un poco la historia de todos los personajes que supuestamente, que aquí Antonio Balestero cuenta que pudieron ser ¿Cómo se llama? el La Gran cosita Destripador. de eso es que los ingleses están siempre muy orgullosos de ellos mismos. Eso es verdad. De todo. Y de todo, sea bueno, sea malo. Sí. O sea que los españoles es todo lo contrario. Nosotros estamos orgullosos de todo el mundo, menos de nosotros cuando teníamos que estar más orgullosos de nosotros que nadie más en el mundo. Exacto. Pero los ingleses se lo llevan muy por bandera, ¿eh? Sí, sí. Pues la serie
creo que de los 70 sigue siendo... ¿Qué No, serie es? un poquito más, yo creo que es de los 80. O sea, 80, ¿no? Finales 70, principios 80. La que además se hizo primero una serie y después se hizo, no, creo que eran 2 episodios y después se hizo una película. Claro, no, es una serie, lo que pasa es que la podéis ver o por capítulo o conjunta. unida. Miniserie. Yo la tengo, pero creo que en Filmin la estuve mirando, no te ha parecido, creo que está en Filmin. Ya te Ripper, creo que se Ya llama. te Ripper. Y yo la tengo en vídeo, no Sí. voy a verla. Pero te llama Ya te Ripper, si alguno tiene, yo creo que yo la tengo original, lo puedo pasar, pero Pero sigue yo- siendo más. También es verdad que es Tiene que estar en un CD. Michael Pero Caine que no por ahí. y el Londres de victoriano Sí, sí, lo tienen súper bien Logrado. retratado. Mm. Cuando hace una serie española, yo veo a los de Broton disfrazados, ¿no? Cuando ves la BC dice, hicieron los chelos aquí, estuvieron aquí grabando los chelos, y es que es increíble. Es increíble los ropajes, el vestuario, los actores, es que parecen londineses de la Lo olvidemos que hay dos Una amigos muy cosita, metidos ahí. Sí, ya te una cosita, es que en aquella época, yo no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Existían unos folletines que se llamaban los Penny Dreyfus, Sí, los que Penny se, Dreyfus. que se han reeditado. Y claro, yo creo que en esa época la gente tenía que estar más a la perdida, porque es que entre Ya Destripador y los Penny Dreyfus era lo único que leían prácticamente, Sí, sí. porque era lo más barato que podían conseguir. Antes lo voy a decir, hace hincapié que ahora que están tan de moda los true crime, o sea, esos Sí. programas en aquella época era lo que había, o sea, Sí, sí. aquí está de moda ahora, pero entonces era lo que se consumía realmente. Hay- Pero hay una- que hay una mi serie. abuela, El caso de mi abuela murió con 90 y tanto y el caso era una cosa De abajo. que le El hombre encantaba. lobo que es el cazador, Mira, el sobre el detective. tema de que ellos se sienten orgullosos de sus cosas, se lo mandé a Margarita el otro día, que lo escuché, lo estuve investigando y tal, el sistema informático que tiene la policía británica, que es verdad que te lo mandé, para llevar a cabo investigaciones sobre asesinato, estafa o personas desaparecidas, se llama HOLMES. Es el acrónimo, yo no sé muy bien inglés, es Home Office Days Major Inquiry System. Es decir, o sea, ellos le han puesto a los que investigan el personaje de Holmes. A ver si se han hecho un 21B, que no existía. Totalmente, es que ellos Sí. son muy... Sí, a mí me pareció maravilloso, o sea, me pareció un guiño súper chulo, increíble. Qué guay. De todos modos, quien no haya estado en Londres o quien tenga que volver, que vaya a Whitechapel porque la gira es magnífica. Es verdad que las calles ya no se llaman porque ellos, como sintieron tanto pánico con el tema, le cambiaron los Le nombres cambiaron el nombre. a las calles. Mm. Pero bueno, que eso lo buscas por internet y te dicen a cuál corresponde el de hoy, ¿no? Y- Sigue siendo una zona chunga, también lo Es digo. tenebroso, Sí, sí. te da miedo al rato. Dios mío, los Y te ilumina. Pero que dicen que hace Whitechapel. En Whitechapel. ¡Ah, no lo puedo creer! En un ático te enseña fotos increíbles. ¡Qué horror! No, yo no Sí, gustó. sí, ¿no? ¿Qué dijiste? Me gustó ir, Vayamos pero- por partes, Sí. Me quedé sorprendido. Tengo que cuando haber llegué al pagado. ático y digo, está alquilado yo. Sí, sí, fui con José Padilla, cerramos el capítulo de Ya Destripador y otro de los grandes monstruos de la literatura victoriana es el retrato de Dorian Gray, que otra vez los chavales están muy acercándose a Dorian Gray, entre otros casos por el tema del Dr. Langley y por la belleza, ¿no? La belleza de... Es un buen actor. Totalmente. Sí. También además tocó un tema que en la época, es que son cosas muy arriesgadas. Es verdad que también es Oscar Wilde, ¿no? Pero el tema de la homosexualidad, que era ilegal, o sea, hasta los años 60 del siglo XX, quiero decir, que eso antes de ayer, mi hermano ya había nacido, o sea, cuando se dejó de ser ilegal la homosexualidad en Inglaterra, y lo toca en una obra así, ¿no? Entonces, de ahí me parece muy arriesgado. En fin, como Tan curiosidad. arriesgado que le costó, Sí, le para costó. conocer la historia, le costó porque mantiene una relación con un chaval joven que era hijo, no sé si era de un marqués, de un duque o algo, y en el club inglés este al que iba dejó una tarjeta diciendo Oscar Wilde es Homosexual. un homosexual, Invertido. es un invertido, y lo llevaron a juicio, tuvo juicio, pidió el juicio, estuvo 2 años, Prisión. creo que le tocó 2 años de prisión. Él pudo ir, creo que fue a Francia, terminó muerto fuera con las Con la cartas. carta. De Profundi, exacto, es lo que escribe, el libro que escribe, y terminó, no murió en Inglaterra, murió fuera porque no pudo volver a su país. Está enterrado en París. Está enterrado en París. Perlas, Sobre el libro de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, para mí Lord Henry me parece de los magníficos villanos sin ser un asesino, sin ser un criminal, es decir, el que va pervirtiendo. Para mí, si yo tuviera que inventarme como un museo de cera de los grandes villanos británicos y tal, para mí sería Lord Henry, del primero. Qué buena idea de museo, ¿eh? Pero además, un museo de cera, pero solo de villanos así británicos, estaría muy bien. Y para mí sería el principal, incluso Nos queda un no matar a poquito. nadie.
No te preocupes que... Si te quieres ir, ya te puedes ir. Ahora cuando te vayas hablaremos de lo que tenemos que hablar. Pues mira, curiosamente, porque me acordé el otro día leyendo, sabéis que las ilustraciones del clásico de Oscar Wilde, que es un famoso escritor, Audrey Birdley, que es un famoso ilustrador, la mayoría de los grandes libros que tiene Oscar Wilde se los ilustró él. Aquí en Jerez hay uno de los grandes coleccionistas, tiene una de las grandes colecciones de Audrey Birdley, ¿vale? Un pastor, un chaval muy joven y tiene una colección bestial que vamos a intentar hacerle un reportaje de su biblioteca y que nos enseñe la colección que tiene. Vale. La colección que tiene porque es magnífica, tiene una de las grandes colecciones. Sí, es que todavía no he publicado ninguna, pero ya llevo 2 entrevistas hechas y mañana no hacemos una. Se me olvidó el futuro. Tú no has llamado. No. Yo te dije a ti que era mañana, se te olvidó a ti. Bueno, pues estábamos haciendo unas entrevistas a personas muy dispares entre sí, pero bueno, personas de Jerez, personajes de Jerez, bueno, de Jerez porque no tenemos más remedio, pero que si pudiéramos salir fuera también haríamos, de sus bibliotecas. Entonces, como curiosidad para ponerla de vez en cuando, a lo mejor un al mes o algo así. En las redes sociales nuestras, como curiosidad, ¿no? Poder entrar en la casa de alguien, ¿no? Y que nos enseñen los libros que tiene y demás. Tenemos gente con incunables y todo, o sea que cosas muy chulas, sí, sí. Pues una de las que vamos a entrar es con este chaval que tiene una colección magnífica. Pero ahora que te he dicho entrando en la biblioteca. Pregúntale si el lunes podemos. Vale. Javier Cerca hace poco le dio una entrevista y Jesús Marchemalo, que es el gran periodista de Radio Nacional, que entra en todas las bibliotecas de los grandes escritores españoles o hispanos, le pidió cita para ir a esta entrada de la biblioteca de todo escritor que conozcáis español vivo y muerto en los últimos 30 años ha entrado. Y le pidió a Javier Cerca. Y le dijo, bueno, pues quedamos tal día, tal hora y viene. Y como una hora antes le llamamos a Javier Cerca y dice, lo siento, esta personal biblioteca es un Santa Santorio que no puede entrar nadie, nada más que yo. Y lo siento, porque no se conoce la biblioteca Javier Cerca, pues creo que es un Santa Santorio. Bueno, a mí lo que me han dicho vamos a entrar en dos, que son lo que me han dicho eso, les he dicho, bueno, pues vamos a la biblioteca central, que nos han dicho que sí. Digo, y elegí vosotros unos cuantos libros y hablamos de esos libros. Sí. Y cambiando un poco de tercio, no tiene nada que ver con el terror, pero H.G. Wells. H.G. Wells es el padre de la ciencia ficción actual, ¿no? Porque es verdad, si estuviese aquí mi amigo Fran Morales dice que todo se inventó en la época griega, y es verdad. Pero el padre de la ciencia ficción moderna es H.G. Wells, ¿no? Desde La máquina del tiempo, El hombre invisible, todas esas grandes novelas, las de H.G. Wells, y tiene que ver mucho con el mundo victoriano que se está cociendo. Estamos hablando otra vez del tema de revolución industrial, de los cambios que está habiendo, ¿no? Hubo incluso inventos que él ya, un poco como Julio Verne, que él ya lo fue nombrando en sus novelas y cómo después se llevaron a cabo. El concepto de máquina del tiempo es una creación de H.G. Wells, ¿no? Ahí vuelvo al cine, la película original inglesa también es magnífica, ¿no? Con ese mundo también debajo de tierra y demás, ¿no? Todo quien no haya leído La máquina del tiempo, El hombre invisible, creo que está... O La guerra de los mundos, ¿no? La guerra de los mundos es otra de las grandes creaciones de H.G. Wells, que después Orson Welles lo llevó a la radio y... Me asustó. Asustó, ¿no? Sí, Parece que hay de leyenda, es verdad que no parece ser que no se suicidó nadie, pero sí es verdad que contaron de que aquello fue un boom tan grande que hubo gente que incluso se creyó de verdad y se intentó suicidar, pero parece que no, ¿no? Y el creador del hombre invisible, ¿no? Y para terminar, si no tenéis Iba a decir que si eso pasó en esa época, o sea, que decir, si Psicosis ya causó también, la gente se salía del cine y demás. No, Psicosis no se salía porque Alfred Hitchcock... La gente estaba gritando. Alfred Hitchcock... Ahora que ha dicho gritando, una cosa se me ha olvidado, es verdad. Cuenta todo el rato Antonio Ballesteros que no sabía que todas las víctimas cuando fueron asesinadas, todas dijeron me matan, pero como era tan normal que a una mujer le dieron una paliza en medio de la calle, eso de que me matan era muy normal, entonces la gente no le echó nunca cuenta, ¿no? Fíjate, ¿no? A qué nivel que está diciendo me matan y lo ves como algo normal, cuando alguien está dando una paliza a una mujer no pasa nada, miramos para otro lado, ¿no? Pero en todos los casos viene que se escucharon las palabras de me matan. Cambiando de caso, ¿por qué? Eso digo yo, o sea, tú de pronto saltas. Porque no, estaba diciendo que hablando de cómo la gente era tan, en fin, aprensiva, normal, ¿no?
Digo, sí, en la época de Psicosis, que es muy posterior, Claro que no, afectaba. no, Alfred Bueno, Hitchcock. es más, voy a venirme a la actualidad. Si la gente con la pasión de Cristo de Mel Gibson, que Estados Unidos se desmayaba, yo creo que tuvo en esta época. Yo creo que es mucho publicidad, pero En Alfred Hitchcock. Estados Unidos la gente no está preparada para la verdad, no lo está. Yo en el cine la gente, nos quedamos tres en la sala, en la pasión. Yo como estudié en un colegio católico me salía de, o sea, sé perfectamente lo que le pasó y me sorprendía que la gente no supiera lo que le pasó. Pero la pasión. Hasta el No, pero punto la película, La pasión está basada. la película no es lo que le pasó. O sea, La pasión está basada en la. que es muy en la- real, es decir, No, ¿no? pero la Pues- pasión está basada en las en sueños que tuvo una monja alemana y que eran visiones que supuestamente le venían de un espíritu y ella las fue contando, una alemana. Pero de lo que le pasó, ¿no? O sea, quiero decir, a fin de cuentas. No, pero son visiones contando un poco lo que le pasado, pero no lo que viene en el Evangelio. No. Son las visiones de esta monja, no me acuerdo de cómo. ¿De Vincent? Emmerich. No, el de Garganta del siglo Emmerich. XIII. Son las visiones de. No, del siglo XI. No está basado en eso. Y volviendo a Alfred Hitchcock, que aunque no tiene que ver. Sí, Lo que tú quieres decir es que la parte Violenta. Sádica. sádica está basada. más eso es lo que ella se imaginó, Mm. pero la parte fundamental. Sí, está pero la parte basada en fundamental la sí. Pero la parte Ya. más sádica, ¿verdad? Que son las vivientes. Pero yo Las creo- visiones de esta monja. la alemana. gente se convertía al cristianismo. Hubo es que Estados Unidos es... Habría que, si no existiera, habría que inventarlo. Habría que inventarlo. Y Alfred Hitchcock, no, lo que está diciendo Alfred Hitchcock, psicosis, no, Sí, al revés, todo lo responsable, contrario. sí. Alfred Hitchcock prohibía a todo el mundo que no Salir podía del entrar, cine. no, que no podía entrar en la película si la película ya había empezado. Creó Ah, tal revuelo que prohibió, si la película empezaba no podías entrar. Y a la gente además no le daba salir para crear ese expectación, ¿no? claro, el ambientación. Qué Alfred Hitchcock era un creador antes y después de la película. No solo lo que creaba, sino después montaba un circo y tiene que ver mucho. Y bueno, el último apartado de... antes del epílogo, es Drácula, ¿no? Es que fíjate, estamos hablando Frankenstein, Dorian Gray, Jekyll y Mr. Hyde, es que todo, ¿no? Es que se crean todos los grandes monstruos que conocemos hoy en día de la cultura popular, Es de se esa han época. creado, es el siglo de oro que he dicho antes, cuando hablamos del Hollywood de los años 30, Hollywood de los años 30 es el siglo de oro, ¿no? Una serie de personas que en un espacio reducido y en una época reducida crearon tal cantidad de obras maestras como lo pudieron hacer en el 500 en Italia Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, todo esto. Pues Drácula, ¿no? Bram Stoker, ¿no? Otra novela que creo que la iconografía del cine ha cambiado totalmente, ¿no? Si lees Bram Stoker es un libro epistolar, no tiene nada que ver con la imagen que nos ha llegado después de que por suerte, que a mí me encanta la imagen del cine, tanto la de la Hammer como la Universal o la de la que han hecho, ¿no? Pero es otro de los grandes monstruos que se crea en la época Bram Stoker con Drácula, ¿no? Perfecto. ¿Queréis apuntar algo? ¿Qué? Que daba miedo era Nosferatu. Hombre, claro, y Nosferatu de Drácula, sabéis la historia La que película de Nosferatu. la original. La original sí da mucho miedo. Claro, porque ahí juega, Murnau juega primero, como sabéis, La música. como sabéis primero, él no compra los derechos, no le paga los derechos a la viuda de... Gracias. No le paga los derechos a la viuda de Stoker, no le paga el rol de la película, tiene que cambiar el nombre, pone Nosferatu. Y después estamos hablando de una Alemania que está creando unas ambientaciones magníficas. El año 22 creo que es, una de las grandes películas del cine, había empezado los años finales del 89, el cine. Toda la simbología que hay detrás, ¿no? De Max Escher, ¿no? Que dice que es un vampiro real, ¿no? La iconografía de Nosferatu. Más, yo creo que no hay ninguna película de Drácula que no tenga esa iconografía de Nosferatu. Para mí también, para mí es la película maravillosa. Pero es verdad que la Universal le da el concepto de la capa, el tema de los dientes, el tema de convertirse en un vampiro, el tema del ajo, todo eso se la Universal. Y la Hammer le da la versión de la sexualidad, ¿no? La atracción de Christopher Lee que tiene con las mujeres, pues trama de ese aspecto sexual que tiene. Y ya curiosamente la nueva de Hegel, la de Nosferatu, le ha dado el tema de la posesión demoníaca, ¿no? Que eso me parece que es nuevo totalmente en el Drácula, ¿no? Si habéis visto la de Nosferatu de este verano, fue el año... Sí, la última, el componente nuevo que le ha metido No, al está Drácula es que es un poco una mujer loca, ese concepto victoriano de mujer loca,
y es de posesión demoníaca, es decir, ella se siente poseída por el vampiro, ¿no? Y hay una relación homosexual, pero una relación demoníaca de posesión. Es un concepto nuevo. Pero bueno, el concepto original del Drácula. Una cosa, pero tú te has ido, que estaba hablando con Margarita, una cosa que hemos comentado así rapidito. Yo no me he leído el libro, lo he comprado ahora, pero no me lo he leído. Una cosa que sí hemos visto es que en esa misma época ocurren dos líneas. Una línea es una novela romántica escrita por mujeres, muy romántica, y a la vez una novela muy de negra, muy de asesinatos, muy de monstruos, y que también está el amor, porque al final pues, hay, digamos, esos toquecitos en el que los monstruos tienen sus momentos románticos. Es como si esas mujeres que escriben sobre esos monstruos fueran la reacción ante esa otra literatura que en ese momento está, que a ellas no les llena, que a ellas a lo mejor no les interesa, pero no tienen otra cosa de la que hablar. Incluso algunas se esconden detrás, a lo mejor incluso de otros nombres. Entonces, lo hemos comentado así muy rapidito. Pero mira, hace un mes y medio por ahí, o 2 meses no viniste, pero tuvimos a Fernando Navarro, que es un escritor, es guionista de cine, ha estado 3 veces nominado al Goya, hace cine de terror y hace novelas un poco de terror, y comentamos eso. El tema es que el género de terror siempre ha sido un género menor y denostado. Entonces, como la mujer no estaba a la altura del hombre, la mujer sí se podía dedicar a las novelas de terror porque no es la novela decimonónica importante de un hombre, sino podía ser la de una menor que una mujer. Entonces la mujer se refugiaba en la novela de terror. Es más, todo ese resurgir que hay actualmente de estas magníficas escritoras sudamericanas, ¿no? Mariana Enrique, en México, en Guatemala y demás, que están resurgiendo, vienen de esa simbología de las mujeres escribiendo novelas de terror. Que realmente el terror es una excusa. Cuando hablamos de terror es una excusa, se está hablando de muchas otras cosas. Claro, pasa que como era un género menor, ahí podía andar porque el hombre no se iba a meter en eso. O tenías que ser corintellado y contar historias que fuese chico conoce a chica y ya está. Entonces, por eso se crean estos ambientes. Y también, que no lo hemos contado, pero sabéis que las mujeres escritoras son mujeres de clase alta. Claro, pudiente, que podían dedicarse a esto, ¿no? Cuando he dicho antes Mereschili 18, porque se podía Mereschili se va con los amigos a conocer el mundo y a decir, bueno, vamos a leer un poema y vamos a leer cuánto. Claro, vamos a ir a tal sitio. No tocan Whitechapel, ¿no? Claro, no, y las hermanas Bronte también tenían una vida solucionada. No son las mujeres asesinadas por ya Destripador, que algunas tenían 39 años, habían venido de otros países a veces, de Irlanda o por ahí, que habían tenido hijos ya con 14 o 15 años, 3 o 4 hijos, que no se sabe, los hijos además las depudiaban porque eran borrachas además, porque claro, se tenían que tirar a... Y con 39 años eran mayores, tenían 5 o 6 hijos, habían tenido como 3 maridos, yo qué sé, que no tiene nada que ver, que son mundos totalmente diferentes. Yo diría. No sé qué decir, yo Drácula. quería preguntar si quería decir algo del tema. Bueno, Drácula, lo que hemos comentado, ¿no? El caso de Bram Stoker y lo que supuso para él. Y termina, para mí, una de las grandes novelas que supera todo esto, que es Conrad, sabéis, no es un escritor inglés, que es un escritor de la antigua Polonia, porque yo creo que, bueno, de la antigua Austria-Hungría, Polonia, yo creo que pertenece al Imperio Austrohúngaro, pero sería polaco, yo creo que pertenece a la Polonia actual. Lo escribió muchísimo y además en inglés, todo. Escribió todo en inglés, se dedicó toda su vida a ser un marino mercante y es uno de los grandes, y es el creador sobre todo del Corazón de las Tinieblas, que es una de las novelas de terror increíble, que quien no la ha leído yo la recomiendo, porque es una novela de iniciación donde un personaje hace este recorrido en barco, subiendo para llegar hasta consulado de esta empresa comercial y que va al horror, ¿no? Es un viaje como hace Dante en la Divina Comedia, una metáfora de eso, y el cine lo hace magníficamente con Apocalipsis Now, ¿no? Esa ida en el río, ese Vietnam, y esa ida hacia Marlon Brando, ¿no? Otro de los grandes creadores, y que crea ese universo, ese infierno, ¿no? El infierno de Dante. ¿Quieres decir algo más? ¿Aportarnos algo más? El Congo belga, vamos, que era ¿Cómo, perdona? El Congo belga en el siglo XIX era peor que Vietnam. Claro, estamos hablando de enfermedades, un mundo que no se conocía, los mapas no, había ríos, había poblaciones que no se conocían en los ríos.
otras razas con las que te enfrentabas, otros mundos. Es que estamos hablando de... También la explotación colonial más dura de toda África. Sí, hombre, Por claro. Leopoldo II de Bélgica. Sí. Que era su colonia, o sea, no era de Bélgica, era de patrimonio del rey. Claro, no. El Congo no pertenece sino al rey. Leopoldo creo que era, ¿no? Sí, Leopoldo II. Vale, acabaron ahí con todo. Bueno, hoy en día sigue teniendo mucha repercusión el Congo con aquello, ¿no? Pero bueno, que los ingleses también... No hemos hablado de la Inglaterra colonial, pero la India, ¿no? En la India Kipling, todo lo que provocó, toda la literatura que hizo Kipling en torno a la India, a China, el libro de la selva, todos esos grandes clásicos, ¿no? Hablando de un periodo tan fértil que por supuesto a nosotros lo que interesa es Sherlock Holmes, pero qué maravilla, ¿no? Pero ese es su contexto, o sea, a fin de cuentas es entender, ¿no? de dónde sale realmente ese personaje. Sí. No sé si tenía alguna duda, alguna pregunta. No sé, como Drácula, Christopher Lee o Bela Lugosi, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te merece más? Vamos a ver, realmente, vamos a ver. Ahí hay una película. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que elegir? Mira, ahí tengo a los dos, pero es verdad que yo nací con... Bueno, nací, yo tengo 45 años, pero a mí me fascinó mucho cuando vi Bela Lugosi en el 46. ¿Verdad? 46. Cuando lo vi en Cine Club Popular en la tele, me fascinó Bela Lugosi, porque es verdad que es magnífico, es maravilloso. Lo que supuso para Bela Lugosi el personaje, sabéis que no quiso hacer Frankenstein, pues decía que como se iba a maquillar la cara, que tenía que verse, fue el gran error, porque Maurice Carlos le ganó la tostada totalmente con Los monstruos de la Universal. Pero es totalmente icónico, ¿no? El Bela Lugosi, además la película de Tim Burton, que creo es la única película buena que tiene realmente, de Guy lo trata muy bien, ¿no? Como él durmió en un ataúd. Todo eso me atrae mucho Bela Lugosi, pero Christopher Lee... Y lo mira. Que Christopher Lee le dio un componente totalmente distinto, porque tú no te esperas a ese Drácula alto, ¿no? Christopher Lee me dio 1,95, un tío súper alto, súper grande. Y esa... Le da una página de clases, Sí, como sí. de... Es otro rollo, es color, el color es muy vivo, en las películas de la Hammer el rojo es muy rojo, todo, no sé, me fascina. Y yo te voy a decir otro que normalmente no sale, pero a mí me encanta, fíjate, a mí me gusta un Drácula que hace John Badham y el actor es el Puma Rodríguez, ¿cómo se llama el actor? El que hace de John Badham. Ahora me acordar. No pega para nada, parece el Puma Rodríguez, ¿te acuerdas del cantante? Sí.